Recording is on. Ya. Entonces, ya, comenzamos. Entonces, en esta sesión vamos a hacer una vista rápida de lo que es el Workbench Draft en FreeCAD. Para los que no lo conocen, es básicamente un Workbench que está enfocado en 2D, en dibujo CAD 2D. ¿Ya? Yo sé que muchos de los que toman FreeCAD se tiran directamente al diseño mecánico, al modelado 3D, un tema de trabajar con impresoras 3D y no tiene formación en lo que es el dibujo CAD formal. Eh, entonces, bueno, pero este draft, Workbench, sirve para lo que es dibujo tradicional CAD estilo AutoCAD, pero es una versión en pequeñito, o sea, no está realmente, no es tan potente, no tiene todas las herramientas que tienen otros software CAD 2D como AutoCAD o software libre como LibreCAD o QCAD, pero sí tiene bastantes, ¿eh? De hecho, yo me atrevería a decir que tiene lo suficiente como para trabajar en 2D y hacer bastantes cosas, digamos. Así que vamos a hacer una revisión un poco de cómo poder manejarnos con este Workbench, ¿ya? Yo creo que también les puede servir para muchos de los que trabajan en estilo 3D. Y bueno, ¿cómo se comienza? Básicamente, nosotros podemos seleccionar el Workbench en el listado desplegable de Workbench. Ahí está el listado, el Workbench Draft. Este fue creado por Jorik, Jorik Van Havre, que es arquitecto y justamente pensó que era necesario que hubiera para los arquitectos y para los diseñadores que trabajan CAD, hubiera una pequeña herramienta CAD 2D en FreeCAD. Está, me parece, principalmente programado en Python. Y él le ha ido agregando, y actualmente hay otros desarrolladores que también están trabajando, lo han ido mejorando poco a poco en varias de sus funcionalidades. Nosotros lo seleccionamos, como decía aquí, en el menú desplegable, y es este que vemos acá. Entre las herramientas que tenemos, vamos a ir rápido con esta, están, por ejemplo, las herramientas tradicionales que ya tienen todos los Workbench, pero además agrega estas otras, como por ejemplo estas que se ven aquí, eh, que son los snap, ¿ya? Que es la típica funcionalidad que nos permite dibujar con precisión, o sea, el famoso magneto que permite centrar el cursor en puntos intermedios, finales de línea, etcétera. Entonces, por ahí alguien preguntaba cómo se podía, creo en el foro, ¿no es cierto?, cómo se podía trabajar con precisión al mover objetos. Este Workbench también permite no solamente dibujar en CAD, sino que también permite mover y desplazar objetos y posicionarlos con el cursor con precisión, ¿ya? Otras herramientas que tenemos acá, típicas, digamos, de CAD, que están más familiarizados con el dibujo CAD, lo reconocerán, son, por ejemplo, acá, estos son layers, es decir, FreeCAD tiene layers, que son en el fondo capas, las famosas capas que se utilizan en AutoCAD, o layers también, que se llaman en AutoCAD, donde tú agrupas con diferente color, diferentes tipos de líneas, las líneas con las cuales dibujas. También hay otras herramientas acá que después las vamos a ver con más detalle. Estas que se ven aquí como en amarillo son las que de dibujo, ya básicamente. O sea, tiene todas las herramientas básicas de dibujo como es línea, polilínea, nos permite dibujar curvas de chaflán, otros tipos de curva, de hecho tiene creo dos tipos de curva con las cuales podemos, o arcos que podemos dibujar. Podemos dibujar círculos, elipses, cuadrados, pentágonos o polígonos. Estos son los famosos spline, o que son estas líneas curvas así tipo serpiente, que podemos controlar con nodos.
Tenemos acá de este tipo y tenemos acá otra que son curvas Bézier, que son algo parecido, pero que utilizan otro tipo de nodos de control. También podemos dibujar acá puntos y también podemos dibujar, crear letras dentro del dibujo que después pueden utilizar para crear, volverlas volúmenes, ¿ya? Tenemos en azul las típicas también herramientas para manejar o manipular objetos como mover, rotar, escalar, mirrors, offset, el famoso offset, trim o extend, etcétera. Las vamos a ir mirando en detalle acá con algunos ejemplos. También tienen algunas herramientas de anotación, como son esta para crear textos, o básicamente en realidad notas, ¿ya? No son editables como forma. La S sí crea texto que tú puedes editar como forma y puedes manipular como forma. Pero esto de acá básicamente crea texto plano, ¿ya? Que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en el dibujo CAD para anotaciones. También tenemos cotas, podemos agregar etiquetas y tenemos una herramienta, todavía no lo ubico muy bien, pero esta es para manejar o administrar estilos de anotación. No sé si está completamente funcional o no. La última vez que pregunté por él no estaba funcional, no sé si ahora la podemos revisar. Bueno, con lo primero que podemos comenzar, digamos, con este workbench es que podemos configurar todo lo que son los tipos de línea y colores con los cuales se dibuja. O sea, básicamente nosotros podemos dibujar polilíneas acá estoy dibujando una polilínea. Acá. Nosotros podemos cancelar a los comandos siempre con el botón A. Y la muestra acá como un objeto tipo wire, ¿ya? Cuando son líneas abiertas, las crea con el tipo wire. Pero también podemos dibujar líneas cerradas, como por ejemplo un rectángulo, y ahí le pone el nombre rectángulo. En el caso de las líneas cerradas, por lo general, por defecto, crea superficies, o sea, crea caras al tiro, o sea, crea estas superficies llenas, ¿ya? Eso lo podemos cambiar. Generalmente en AutoCAD 2D no se trabaja con superficies llenas, ¿ya? Sino que se utilizan achurados y otra cosa, pero eso lo podemos cambiar si deseamos en propiedades. ¿Cómo podemos configurar para que podemos manipular, por ejemplo, los espesores de línea o los colores de línea? Eso lo podemos hacer con este botón acá, que es estilo de, ¿cómo se llama este? Style. Este es Style, este botón que se ve aquí. Si lo presionamos nos va a abrir este panel y aquí podemos configurar muchas de las propiedades de las líneas, ¿ya? Como el espesor, por ejemplo, aquí tenemos un píxel, tipo de línea, tipo sólido, puede ser, ¿cómo se llama?, tipo punteado o segmentado, tipos flatline. Estas son como se visualizan las líneas. Si les queremos ver solamente el tipo punto, por ejemplo, o queremos ver, no queremos ver superficies, sino que queremos que solamente se vean wireframe, es decir, sin superficies cuando son líneas cerradas, ¿ya? Tipo alambre. Y así podemos crear diferentes, también los colores, etcétera. Podemos aplicar estas configuraciones por defecto o seleccionarlas y aplicarlas a los objetos seleccionados, como se ve acá en este último botón. También podemos hacer este mismo tipo de modificaciones de parámetros siempre en Edit Preference, ¿ya? Donde podemos gobernar la mayoría de los parámetros que están aquí de FreeCAD. En este caso seleccionamos el menú Draft, que está acá, y podemos cambiar cosas como la grilla. Draft trabaja con una grilla, que es esta que vemos acá, ahí, que nos permite, ¿no es cierto?, orientarnos y trabajar también con el snap, también se controla con la grilla ahí. Entonces podemos
usar la grilla para guiarnos para dibujar. Y podemos cambiar también muchos aspectos, tanto de las dimensiones de las anotaciones, o aspectos visuales que veíamos, como tipos de línea o colores, etc. ¿Ya? Este botón de estilo se creó para justamente hacer esta modificación mucho más cómoda, no estar yendo al menú, sino que poder hacerlo directamente sobre la barra. Otro elemento interesante de Draft, que no viene en los otros Workbench, pero que Draft lo trae y nos permite interactuar también con los otros Workbench, podemos usarlo, sacarle partido, es los Working Plane, que son estos que están acá, ¿ya? O que se ven aquí en este botón que está acá. Los Working Plane, en el fondo, son el plano de trabajo, donde todas estas líneas que dibujemos en Draft van a quedar referenciadas. Si nosotros, por ejemplo, en este caso estamos con el Working Plane en top, quiere decir que está en la orientación XY, ¿ya? Todo lo que dibujemos va a estar en esa orientación. Si nosotros lo cambiamos, aquí hacemos clic, nos muestra este panel donde podemos cambiar, digamos, el Working Plane, por ejemplo, a la posición front, ¿ya? También esta la vemos acá, en el cubo, digamos, de navegación. Ahí está front. Entonces, podemos cambiar el working plane a front. Hacemos clic ahí. Y si se fijan, la grilla cambió. La grilla nos muestra siempre el working plane. ¿Ya? Ahora, todo lo que dibujemos, si nos orientamos, ponemos la cámara, porque siempre en 2D, en CAD 2D se trabaja en forma ortogonal. Nos orientamos poniendo la cámara en front, podemos ahora dibujar en este working plane, que es en el fondo, digamos, una lista lateral. ¿Ya? Si se ven ahí, podemos dibujar ahora en esa orientación. Y podemos seguir cambiando el working plane, poniendo la orientación que requiramos, digamos. Podemos colocar la front, side, alineado a la vista o automatic. Automatic quiere decir que cada vez que cambie la posición de la cámara, el working plane se va a alinear automáticamente en forma perpendicular a esa posición de cámara. Podemos configurar también el offset, o sea, la distancia con la cual queremos que el working plane se ubique con respecto al origen 00, digamos, del espacio 3D que tenemos acá. Y hay otras opciones que se pueden también configurar, pero no las vamos a ver en detalle ahora, porque si no se va a hacer muy, muy largo. La idea es que el working plane nos permite a nosotros trabajar con comodidad cuando trabajamos haciendo una especie como ambiente 3D o trabajamos con objetos que están 3D que están dentro de nuestro dibujo. Por ejemplo, vamos a crear acá, vamos a pasar al Workbench Part, y vamos a crear acá un cubo, por ejemplo, que está muy chiquito porque ahí está el cubo. Ahí está. Las dimensiones siempre son pequeñas. Vamos a hacerlo de 1 metro por 1 metro. Cuando tenemos objetos 3D, por ejemplo, que hemos traído, que hemos importado, que estamos trabajando, y de repente necesitamos hacer algún tipo de dibujo CAD en torno a ello, el Working Plane nos permite trabajar así en forma ortogonal, en 3 dimensiones, tomando como referencia el objeto 3D. Simplemente seleccionamos, por ejemplo, una cara, si queremos dibujar orientados en esta cara, hacemos clic seleccionando esa cara. Por supuesto tenemos que estar en Draft, el Working Plane trabaja en Draft. Seleccionamos esa cara y hacemos clic en el botón de Working Plane y cambia. ¿Se fijan? Cambió y ahora podemos nosotros dibujar en esta orientación. Nos orientamos la cámara y podemos dibujar acá lo que queramos. O sea, podemos hacer una figura. Right. Entonces, y si se fijan, esa línea nueva que he dibujado, que está ahí en verde, está justo pegadita a la cara.
Si necesitamos dibujar, hacer otro tipo de dibujo referenciado a la cara superior, seleccionamos simplemente la cara superior, vamos nuevamente. Ahí aparece la opción Custom, quiere decir, ¿no es cierto?, que es personalizada, o sea, coloca el working plane sobre la superficie que nosotros escojamos. Volvemos a apretar y vuelve a cambiar el working plane. Y podemos nuevamente ahora dibujar, tenemos que entrar siempre en la cámara, y podemos dibujar sobre este working plane que, si se fijan, está ahí adosado a esa superficie, esa cara. Acá se disparó porque hice yo un clic y hizo un snap a otra de las líneas, digamos, en el espacio 3D, por eso se disparó para allá. Si nosotros, justamente aquí, este tipo de problemas que es que si nosotros estamos dibujando y de repente, por alguna razón, hacemos clic en algún punto en el espacio y el snap nos dispara nuestra línea hacia ese punto, nos pasa esto, que crea una línea fuera del plano que estamos trabajando y que nos interesa. Vamos a dejar más limpio esto. O sea, esa, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que eso no ocurra y nuestros dibujos siempre estén obligatoriamente sobre el working plane, en el comando, en las opciones Snap, tenemos acá un rectángulo, que es este, Snap Working Plane. El Snap Working Plane nos permite que todo lo que dibujemos esté solamente pegado e ignora cualquier otro objeto en el espacio 3D. ¿Ya? O sea, es un magneto al Working Plane. ¿Ya? Así que hacemos, por ejemplo, si hacemos clic en él y lo dejamos seleccionado, ahora podemos dibujar sin ningún problema. Vamos nuevamente a orientar la cámara en la posición de Working Plane, siempre perpendicular, y ahora, por ejemplo, podemos, si se fija, vamos a dibujar aquí, hacer un clic acá, hacemos un clic aquí, un clic acá, es en ese punto que sabemos que ese punto se dispara en el espacio 3D hacia el fondo, hacia abajo, pero hacemos clic ahí de todos modos, terminamos la línea, y si nos fijamos, la línea se ha quedado totalmente plana, digamos, no, a pesar de que he utilizado como referencia los puntos que nosotros hemos hecho clic, siempre se mantiene fiel al working plane que está activo, y eso es porque está acá en Snap, ya el Snap Working Plane On, está encendido. Ya podemos, si necesitamos cierto grado de libertad para dibujar en el espacio 3D, podemos deshabilitarlo y ahí sí podemos dibujar líneas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, mira, aquí, si hacemos clic, o sea, acercamos el cursor, vemos acá el comando snap mostrando, seleccionando ahí ese punto, como punto final de línea, porque el punto final de línea está ahí, está activo. ¿Ya? Si hacemos clic ahí, lo toma como referencia, a pesar de que el working plane está por ahí arriba. Eso es porque el snap está apagado. ¿Ya? Si nosotros activamos el snap working plane, clic ahí, volvemos a utilizar ese punto como referencia, se fijan que ahora selecciona el punto superior, porque es justamente el donde está el working plane allá, está coincidiendo con ese vértice de ahí arriba. A pesar de que yo muevo el cursor por acá abajo, siempre selecciona los puntos superiores, completamente pegados al working plane. Es una herramienta súper potente para poder dibujar con precisión en el espacio 3D, saber utilizar working plane con snap. A veces puede ser un poco, ¿cómo se llama?, confuso estar prendiendo y apagando, pero después se acostumbran y te permite, digamos, dibujar todo esto, lo que son líneas, curvas, en draft, y utilizando como referencia nuestros objetos 3D. ¿Ya? Nos vamos a seleccionar esa cara, nuevamente Custom, hacemos Working Plane y ahora lo cambio hacia abajo. Y si queremos volver a donde estaba, simplemente vamos al botón sin tener nada seleccionado, vamos al botón de Working Plane y volvemos a escoger cualquiera de los predefinidos como Top y que están orientados básicamente en el misma posición 00 de origen del espacio 3D. Aquí, y ahí está nuevamente en la posición top, ¿ya? X, Y. Entonces, vamos a limpiar un poco acá el dibujo.
Herramientas que nos pueden resultar útiles acá cuando dibujamos. Aparte de, por ejemplo, bueno, les mostré Working Plane, Layers, si ustedes quieren trabajar pueden activar aquí la opción Layers, hacen clic ahí, verán que se crea acá una serie de este nuevo elemento donde nosotros podemos guardar objetos acá. Entonces si dibujamos ahora, por ejemplo, esta polilínea, esta línea la podemos colocar aquí adentro, en este layer, y este layer podemos cambiarle sus propiedades visuales, ese es principalmente su potencial. ¿Se fijan? Ahí la línea está dentro del layer. Y podemos cambiar las propiedades visuales, como por ejemplo el color de la línea. Lo vamos a poner azul. Y ahora la línea es azul. Nosotros no hemos cambiado perdón, me equivoqué. No, sí lo hice bien. Lo hice bien, ¿no? Sí. Line color, layer, sí. Al cambiar acá el layer, line color, no lo escribí, pero seleccionando layer, line color nos da la opción de sobreescribir la propiedad line color de la línea objeto. Entonces podemos hacer lo mismo, digamos, podemos dibujar muchas líneas, luego moverlas todas dentro de la carpeta layer, podemos crear más layers. Add new, con el botón derecho sobre el objeto layers, podemos crear add new layer y crea un nuevo layer. Entonces este layer puede ser de layer color rojo. Eso, ¿cierto? Sería dibujar todas las cosas en rojo. ¿Ya? Y no lo he probado, pero tengo entendido que ustedes pueden crear acá los layers que deseen. Line color. ¿Qué otro color solía? Amarillo. Y ustedes pueden exportar esto después como archivo DXF y tengo entendido que te respeta los layers. ¿Ah? El archivo DXF después va a ser exportado con estos objetos como capas, como layers y con las líneas vinculadas a esos layers, ¿ya? Como se abre en AutoCAD. Pruébenlo. Me parece que tiene esa funcionalidad. ¿Hay alguna observación ahí? Para la CNC, claro, sí. Para las máquinas CNC o para las cortadoras láser, efectivamente ustedes pueden dibujar acá en CAD 2D, en Draft, y luego pueden exportar como DXF los archivos, los exporta casi perfectamente. Hay elementos que no se exportan fácilmente por el tema de que el motor de conversión que utiliza FreeCAD no está tan actualizado, optimizado, pero hay cosas como, por ejemplo, algunos textos que ustedes puedan escribir, puede que no los exporte, pero lo que son líneas y curvas y círculos creo que no hay problema. Entonces, ustedes pueden exportar todo eso o pueden exportar completamente el dibujo a SVG, ¿ya? Que también es un formato que trabajan por ejemplo, las cortadoras láser, las laser cutter. Así que pueden exportar lo que hagan acá a esos formatos y trabajarlo, por ejemplo, en una cortadora láser. Nunca he trabajado en CNC, pero entiendo que también, digamos, trabajando con cualquier archivo formato vectorial debería funcionar. Y sí, estos layers, digamos, son amigables con la configuración del layer de AutoCAD. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una herramienta súper útil acá, esta palita que se ve aquí al lado. ¿La ven ahí? Esta palita, si le hacemos clic, crea algo que se llama Construction Mode, claro, Construction Mode, que es básicamente una carpeta con líneas en un formato de color, etcétera, que nosotros podemos utilizar como líneas de referencia o líneas de construcción, y que luego la podemos simplemente o apagar o eliminar. O sea, típicas líneas de referencia o de ayuda
para cuando hacemos dibujos, qué sé yo, te crea esta carpeta, digamos, con estas líneas en color azul. ¿Ya? Bueno, este layer, digamos, lo podemos borrar estos layers también, ¿eh? Simplemente seleccionando y delete. Vamos a borrar para que no se esconda. Se fijan, acá todo lo que yo dibujo, mientras esté seleccionado ese botón, lo dibuja en azul y la superficie así como un celeste transparente, azul transparente. ¿Ya? Es decir, dibuja, digamos, como un formato de referencia o de apoyo o de asistencia al dibujo. Entonces podemos utilizar esto y después no se nos confunde con nuestro dibujo y además, digamos, lo podemos borrar después que hayamos terminado de dibujar. ¿Qué más? Este acá al lado del botón Layer, este que se ve acá es lo que se llama un proxy object, que básicamente crea un construction plane, perdón, un working plane, pero con memoria, o sea, lo convierte en un objeto. Antes, cuando trabajábamos acá, en este botón de aquí, top, nosotros lo que hacíamos era mover el working plane, pero el working plane siempre era el mismo, ¿ya? Lo movíamos y lo cambiábamos de posición. Con este creamos varios working planes y quedan guardados en la memoria como objeto, con posición, incluso se les puede vincular la posición de la cámara. Entonces pueden dibujar, por ejemplo, en un dibujo con varias posiciones y las van guardando como working plane y después simplemente hacen doble clic y la cámara y la posición se orientan inmediatamente. ¿Ya? Creo que podríamos hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, vamos a tomar, bueno, vamos a apagar el Construction Mode, se hace clic simplemente en el botón y salimos de Construction Mode y volvemos a dibujar de forma normal. Eh, si por ejemplo dibujamos un rectángulo, este es algo divertido. Eh, si muestras una cara, digamos, o configura una superficie, nosotros podemos utilizar esta herramienta acá que es Stream Extend para crear una extrude de esto, o sea, crear un volumen. Simplemente hacemos clic. Pero tenemos que tener apagado el Working Plane Snap. Ahí. Y ahora sí. Seleccionamos la cara y hacemos clic en Stream y nos va a dar la opción. ¿Por qué no nos da la opción? Porque hay que seleccionar cara. Listo. ¡Wow! Rectángulo, clic, algo me falló. Perdón. Tenemos que cambiar la posición del working plane a, creo que es automatic. Ahí, ahora sí. Ya. Seleccionamos la cara, comando trim, y si se fijan crea una extrusión que podemos manipular con el cursor. Hacemos clic y ha creado un cubo a partir de la cara. Entonces ustedes pueden crear, claro que nos desubica el working plane original, así que tenemos que volver a ubicarlo en la posición top si queremos volver a dibujar algo. Pero podemos dibujar cualquier objeto. Tum, 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 tum. Con Snap podemos siempre crear figuras cerradas exactas y sabemos que están cerradas porque crean un plano. Seleccionamos el plano, nuevamente siempre tiene que estar, siempre tiene que estar en Automatic el Working Plane. Seleccionamos el plano y con Trim hacemos clic y podemos crear volúmenes de la forma que queramos. Ya, incluso le podemos poner la distancia, o sea, qué distancia de stretch queremos. ¿Ya? ¿Y cuál era la idea de esto? Se me fue la línea. Eh, bueno, podemos dibujar estos volúmenes. Y
estábamos hablando de que podemos crear proxies de Working Plane. Por ejemplo, ok, voy a trabajar en esta cara, digamos, voy a hacer ciertas cosas acá, entonces podemos crear este proxy. Seleccionamos la cara, hacemos clic en este, me parece, y déjame ver, no es así. Tenemos que mover el Working Plane ahí. Eso. Seleccionamos, orientamos, hacemos clic acá, queda el Working Plane ahí, y ahora sí hacemos clic en Create Proxy Object from a Current Working Plane. Claro, tenemos que tener la Working Plane en la posición. Y una vez que lo tenemos aquí, como que graba una huella del Working Plane como objeto. Clic. Y ahí ha quedado. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos cambiar el Working Plane ahora a la posición que queramos, pero queda aquí como objeto en el menú, en el historial. Y si hacemos doble clic acá, vuelve a desplegarlo y vuelve a orientar la posición de la cámara a como estaba, digamos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, por ejemplo, si cambiamos acá el Working Plane a Front, por allá atrás, ¿ya? Pero necesitamos volver a la posición donde estábamos trabajando en esta cara, doble clic en Working Plane Proxy, y volvemos vuelve a colocar la cámara y el Working Plane en esa posición. Y podemos trabajar acá de forma rápida, digamos, mucho más eficiente. Y ese es el Working Plane Proxy, que está ahí, ¿ya? Es una herramienta súper potente, digamos, para trabajar con 2D. Y en cierto grado, bueno, cuando uno se mueve para otros workbench como Part, por ejemplo, estas funcionalidades desaparecen. Ya no están en el menú de herramientas. Eso puede ser tal vez incómodo estar saltando de un menú, de un workbench a otro, para poder trabajar con esta herramienta. O sea, lo que hagamos, digamos, va a estar funciona en ambos workbench, pero las herramientas no están disponibles. ¿Ya? Si se fijan, estamos en el workbench part y todavía está el Working Plane Proxy, está, ¿cómo se llama acá? Podemos movernos, volver a hacer doble clic. Está activo, está funcionando, aunque estamos en el Workbench Part. ¿Ya? Pero las herramientas mismas desaparecen de la barra de herramientas. Sin embargo, nosotros podemos, si necesitamos estas herramientas draft y queremos estar ahorrándonos esto de estar saltando de Workbench en Workbench, nosotros podemos customizar, ¿no es cierto?, personalizar la barra de herramientas. Simplemente ponemos el cursor sobre la barra de herramientas, por ejemplo, estamos en Part, y así, ponemos el cursor sobre la barra de herramientas, hacemos doble clic con el botón derecho y Customize. Y ahí nosotros podemos insertar las herramientas de cualquier workbench en este. ¿Ya? Podemos hacer esas mezclas. ¿Ya? Y de manera de trabajar, digamos, en forma un poco más confortable, si queremos. Pero si no es tan intensivo el uso, simplemente podemos saltar, digamos, para desplegar las herramientas a lo que es los workbench, ¿ya? Y esto despliega su correspondiente grupo de herramientas. Otra cosa que además de estas herramientas que están aquí en la barra de herramientas, también están aquí en los menús de arriba, en la barra de menú. Y ustedes van a encontrar que hay muchos más a veces más de los que se muestran en la barra de herramientas. Así que échenle una mirada, porque cada workbench tiene menús distintos, van apareciendo nuevos menús acá. Entonces pueden trabajar, digamos, con estos menús y encontrar más herramientas acá. ¿Qué más? Por ahí alguien preguntaba, vamos a borrar el working proxy, vamos a volver a sacar Working Plane, paradito. Alguien preguntaba si trabajar, ¿no es cierto?, con Sketch y con las líneas del Draft Workbench. Draft Workbench crea todas estas líneas, pero que son distintas a las de las líneas de Sketcher, que seguramente algunos de ustedes están acostumbrados a trabajar. Sketcher es el otro Workbench que trabaja
un CAD 2D. Este es el Sketcher. ¿Ya? ¿No es cierto? Necesitamos crear un proyecto Sketch aquí. Y cuando lo crea, nos pide un plano de referencia, le damos OK. Y aquí podemos nosotros crear, tenemos herramientas también CAD que nos permiten crear lo mismo, líneas, pero son como una especie como de CAD 2D, un Smart CAD 2D, digamos, porque nosotros le podemos crear una serie de restricciones y parametrizar, digamos, con eh, una serie de condicionales acá, que son las que se ven aquí, ¿ya? Y con eso nos permite como base para crear después volúmenes, ¿ya? Volúmenes que podemos crear en Part Workbench o en Part Design Workbench. El punto es que estas líneas que se crean en Sketcher, ¿ya? No tienen nada que ver con las líneas que creamos en Draft, ¿ya? Esa blanca, digamos, se creó en Sketcher, y ahí aparece como Sketch, ¿ya? Objeto Sketch. Nosotros podemos dibujar una línea acá, una polilínea, y la línea dibujada en Draft se llama Wire, es distinto que el Sketch. No tienen nada que ver, pero las podemos mezclar de una u otra manera. Por ejemplo, podemos seleccionar esta, Wire, y con este comando que se llama Convert Directional, podemos convertir este objeto Draft en un Sketch, o convertir, digamos, un Sketch en un objeto Draft. ¿Ya? Hagámoslo, seleccionamos el Wire, que es este, y hacemos clic acá en el Convert. ¿Ya? Y lo que he hecho es creado este objeto Sketch01. Vamos a ocultar con la barra espaciadora Wire para que no nos moleste. Y ahora tenemos objeto 01, Sketch01, que es un sketch. Si hacemos doble clic, lo abre como sketch. Ahí está. Y abre incluso el Workbench Sketcher y con todas las herramientas. Entonces, esto, ¿de qué nos sirve? Bueno, no es que sea redundante, digamos, primero, si a ustedes les resulta más cómodo de repente trabajar con las herramientas del draft Workbench, pueden hacer estos dibujos y luego convertirlos en Sketcher. O pueden seleccionar el Sketcher que hayan hecho y convertirlo en un objeto Wire, ¿ya? Un objeto draft. Lo seleccionamos acá, pero en este caso era Sketch, Sketch solo, ese Sketch era el objeto que habíamos creado en Sketch originalmente, y hacemos clic acá en Convert y lo ha convertido en Wire02. Ahí está. Vamos a apagar el Sketch. Ahora está oculto. Y acá este es nuevamente un objeto Wire. ¿Ya? Y podemos, en realidad, incluso entrar a editarlo. Después voy a enseñar cómo se editan los objetos, las polilíneas Wire. Ya, entonces, podemos mover objetos Sketcher a Draft y de Draft a Sketcher. ¿De qué nos puede servir esto? Por ejemplo, nosotros podemos diseñar, y esto es bien interesante, podemos diseñar un objeto 3D o importar un objeto 3D, ¿ya? Como el objeto extrusion, ¿ya? Y podemos utilizar una herramienta que se llama que es 2D Projection, ¿ya? Lo que hace esta herramienta, ese cubito con una huella rectangular abajo, es que crea una proyección de cualquier volumen que tengamos en el espacio 3D. Entonces, lo seleccionamos simplemente y hacemos clic y nos ha creado un Shape to View, que es este, que lo ha hecho súper chueco. Ah, no, pero está bien, ¿o no? Vamos a ver. Creo que deberíamos dejarnos en, vamos a borrarlo. Y este volumen, si lo seleccionamos, debería... Vamos a borrar. Ya, seleccionamos este objeto nuevamente y hacemos clic acá. Y ahí está. Tiene que estar la cámara en la posición correcta, si no la proyección la proyecta en una forma deformada. Está ahí debajito. Shape to View es crea ese objeto, ¿ya? Que es un objeto draft. Nosotros podemos seleccionar el objeto
este objeto volumétrico lo podemos mover. Acá usando el comando move. Ahí, lo vamos a poner ahí, al lado. Y el objeto se mueve en conjunto. Ahí está, ahí está. Seleccionamos este, lo movemos por acá. Ahí está, ahí está. Entonces, podemos tomar un objeto, un volumen que hayamos diseñado, crear una proyección de él, de cualquiera de sus lados, posición, su perfil, o sea, crear una especie como de perfil. Y este, creo que podríamos transformarlo en un sketch. ¿Ya? Lo seleccionamos. A ver. Efectivamente, lo convirtió en un sketch. Entonces, ustedes pueden traerse objetos 3D, importarlos o que lo hayan creado ya, y si requieren, ¿no es cierto?, utilizar algún como referencia, algún lado de este volumen, alguna proyección, lo pueden hacer para trabajar en un sketch. ¿Ya? En lugar de estar utilizando este comando que muchos utilizamos, ¿no es cierto?, que es crear edge linked, es decir, traer o linkear aristas de un volumen o una geometría externa dentro de los sketches. Podemos crear estos sketches de forma automática desde cualquier proyección que tengamos de un volumen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi algo como una hora. Bueno, estas son herramientas, digamos, interesantes porque nos permiten sacarle como mayor potencial, ya que pueden influir en interactuar con otros workbench como el Sketcher Workbench, ¿ya? ¿Cuál era? Global Direction... No. Nosotros podemos editar estos sketches de una manera bastante cómoda. Por ejemplo, podemos perdón, no estos sketches, sino estos eh, objetos draft, estos wire que hay, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá, ¿ya? Ese objeto wire. Nosotros podemos simplemente hacer doble clic sobre el objeto aquí en el historial, doble clic, y se nos muestran unos nodos acá, como unos cuadraditos blancos en todos los vértices. Nosotros podemos arrastrar esos nodos y podemos deformar el objeto wire como queramos. Me parece que no hay la posibilidad de crear más nodos por ahora. No creo que no. Lo hemos deformado manipulando las esquinas. Ese mismo comando está acá también. Se ve aquí. Ya, Edit Active Object. Hacemos clic en el objeto de nuevo. Hacemos clic ahí en este con el lapicito. Y podemos, nuevamente podemos deformarlo. Ciertamente. Enter point. Sí. Y bueno, podemos tener activo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el snap workbench acá, los comandos de snap, de manera de que este movimiento sea con mayor precisión. Por ejemplo, vamos a hacer acá clic en el snap grid, ¿ya? Para activar el, el movimiento snap pegado con magneto a la grilla. Entonces se ven ahora, no sé si se fijan, ahora se ve como hace clic en una grilla que en este momento es invisible, porque es la proyección de la grilla dibujada que está acá, pero a ver si movemos esto por acá, lo podemos ver con claridad. Ahí. Bueno, hacemos doble clic, hacemos clic en el objeto, y si se fijan, coincide, digamos, con la grilla. Entonces podemos deformar con precisión nuestro objeto wire.
O sea, básicamente esto es como un mini AutoCAD. ¿Ya? Si no queremos que se vean las caras de, de las polilíneas, nosotros podemos seleccionar el objeto e ir acá en propiedades, van a ver que está la opción Data, pestaña Data, Make Face To. Nosotros podemos cambiar esa opción a False y apaga, digamos, la superficie, digamos, de las polilíneas. Ya para trabajar más cómodamente con polilíneas como suele hacer en AutoCAD. ¿Ya? Pero también hay un comando acá bastante cómodo, que es este que se ve acá, Switch Display Mode, al lado del Proxy Working Plane. Simplemente seleccionamos la polilínea que queremos, que no es esa, sino que vamos a dibujar otra polilínea. No, estos objetos los vamos a borrar para que no nos molesten más. Ya. Si se fijan, seleccionamos acá la polilínea que está con cara, digamos, y si seleccionamos, hacemos clic en el comando switch, apaga la cara, ¿ya? Y si podemos seleccionarlo de nuevo y hacemos clic de nuevo y prende la cara. Entonces podemos hacer ese ejercicio, digamos, de manera más cómoda, eh, para poder trabajar con mayor precisión en la... Ahí está. Eh, con estas polilíneas, como se suele hacer en los programas CAD. También podemos cambiar toda la visualización de estas formas acá, en esta opción de rendering. ¿Ya? Las podemos cambiar a wireframe y las muestra todas, digamos, en línea. Entonces así ya no se superpone. Esto porque muchas veces cuando están nuestros polígonos, digamos, llenos así, resulta, se confunde el programa y no puede seleccionar fácilmente a veces el escenario no trabaja bien. Ya ahora lo detecta, pero muchas veces, digamos, no puede detectar, digamos, los vértices o los puntos medios cuando están superpuestos varios polígonos. Entonces se pueden apagar las caras, ya sea con este comando switch o con este display estilo wireframe, y ahí solamente muestra línea. O podemos hacer as is, como para ver la, digamos, superficie llena. ¿Qué más? Estas caras también las podemos cambiar, todas sus propiedades, digamos, son paramétricas, así que las podemos cambiar acá seleccionamos el objeto en parámetros, properties, en propiedades visuales. Por ejemplo, podemos cambiar la transparencia, la podemos cambiar a 50. Ahora es transparente. Entonces, podemos trabajar, digamos, podemos darles color también si queremos. Y también está la opción de estas creo que lo mostré en un video pasado, se le pueden aplicar hatches, ¿ya? Por ejemplo, acá este wire, si vamos acá en View, Draft Pattern, acá. Aquí en la opción Pattern no lo vamos a hacer porque creo, no recuerdo muy bien cómo eran los pasos, pero podemos crear patrones acá y crear una especie de hatch en estas superficies también, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, acá hay varias herramientas, digamos, que pueden ser útiles. A veces también las podemos utilizar con objetos que hayamos creado en otro Workbench, como por ejemplo Scale. Les podemos seleccionar, por ejemplo, este wire. Hacemos clic en el botón Scale, ¿ya? Y podemos hacer primero tenemos que seleccionar un punto base, aquí por ejemplo, ahí. Y podemos escalar este objeto. Por ejemplo, aquí podemos tener la opción de escalarlo uniformemente o escalarlo individualmente por factores X, o sea, dependiendo de la coordenada.
Vamos a tener un escalamiento uniforme y esto lo vamos a escalar 3 veces. Ok. Y ahí escaló el objeto. Entonces podemos escalar objetos, digamos, también. Muchos de estos comandos que son de draft también interactúan con objetos 3D que hayamos creado, no siempre con todos, pero sí con muchos de los objetos 3D que hayamos creado, y también con objetos de los workbench como Arch o Beam Workbench. Este Workbench Draft en el fondo es utilizado por otros Workbench como el Arch Workbench. ¿Ya? Si hacemos clic en Arch Workbench, van a aparecer una serie de herramientas nuevas, pero están las herramientas de Draft, están acá. ¿Ya? Que las toma prestadas, digamos, para trabajar en este Workbench, ya que es ya netamente BIM. O en el Workbench BIM Workbench, que ya está más potenciado, digamos, a herramientas BIM. También aparecen ahí estas herramientas de draft. No sé, ¿qué más? Bueno, hay mucho que se puede seguir explicando, digamos, pero yo creo que ustedes pueden explorar estas herramientas como unir polilíneas, cortar polilíneas. Estas flechas de subir y bajar nos permiten, son como el explode, nos permiten destruir o reconstruir los elementos draft. Por ejemplo, nosotros podemos tomar este wire de aquí, y si hacemos clic en la flecha de abajo, este es un downgrade, lo que hace que básicamente convierte este objeto en un objeto más primitivo. En este caso no es una polilínea, sino que en un conjunto de líneas. Si hacemos clic, lo convirtió acá en un face, o sea, perdió, digamos, las opciones de línea, y ahora está convertido en una cara básica. Y si seguimos manteniendo seleccionado y volvemos a hacer un downgrade, ahora convirtió en un wire, pero no paramétrico. Volvemos a hacer un downgrade, ahora lo ha roto. Digamos, tiene puras líneas independientes. Fíjense. Y estas líneas aparecen como edge, porque no son líneas draft, sino que son ya objetos así tipo part, ¿ya? Que no tienen las particularidades de los objetos draft, pero podemos convertirlas en objetos draft. Podemos volver a seleccionarlas, porque las seleccionamos todas, y si hacemos un upgrade con la flecha hacia arriba, vuelve a convertirlo en un objeto, en este caso objeto wire. Si lo mantenemos seleccionado, nuevamente upgrade, face, y nuevamente wire, que podemos editar. Entonces, downgrade y upgrade nos permite jugar, digamos, con las polilíneas, las líneas, y transformarlas, digamos, en explotarlas o reconstruirlas y crear, digamos, caras o objetos, digamos, poliedros fácilmente. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos una herramienta clone del ambiente draft que nos permite crear clones, digamos, de los objetos. Por ejemplo, podemos seleccionar y podemos crear un clon de este objeto, y está ahí. La característica de este objeto clon es que si nosotros modificamos, lo vamos a mover para que se vean los dos por el lado, o al lado otro, ahí está. Las características de los objetos clon es que son una copia activa del objeto madre, que es el objeto original. Si nosotros modificamos el objeto original, el objeto clon se modifica también. Acá no lo muestra porque de vez en cuando hay que hacer recompute, ¿ya? Es decir, pedirle al programa que recalcule, digamos, las formas. Ahí hicimos clic en recompute y actualizó o refrescó, digamos, el dibujo. Entonces, eso es lo que hace el objeto clone. Pero nosotros podemos simplemente sacar copias, digamos, de un objeto, y que sean copias independientes con comando Control-C. Seleccionamos el objeto que queremos copiar, en este caso Control-C, hacemos clic, y luego hacemos clic en Control-V sin tener nada seleccionado, Control-V, y crea un objeto independiente con un nombre distinto, Wire2, que lo podemos mover acá. Ahí está. Los dos objetos son independientes, ¿ya? Y lo podemos editar y no pasa nada.
son independientes. Podemos crear todos los control B que queramos. 4, 5, 6, 7, todos estos son objetos que están ahí, podemos mover y colocar en diferentes posiciones. Acá. Igual que el AutoCAD, control B, control C, todos son objetos independientes. ¿Ya? Pero el comando move que yo estoy usando para organizar estos objetos es bastante más complejo de lo que se muestra, si lo ven acá. Mira, vamos a seleccionar, por ejemplo, este objeto, Wire07. Si hacemos clic en Move, nos muestra un plano, acá, un panel, donde nos pide, digamos, cuál es la posición de referencia con la cual queremos mover el objeto, desde dónde lo vamos a pinchar. Pero también las opciones, digamos, como si queremos que cree una copia, es decir, copy, ¿ya? En AutoCAD tú tienes copy en forma como independiente, tienes move y copy, pero aquí lo tienes todo en un mismo panel. Entonces tú puedes poner copy, ¿ya? Y va a crear una copia al mover. También puedes crear continue, entonces va a repetir el comando si quieres, digamos, hacer varias copias o hacer varios movimientos. En este caso lo vamos a dejar aquí como copy y vamos a tomar como punto donde vamos a pinchar el objeto desde esta esquina y ahora lo movemos acá. Y lo que ha hecho es que lo ha copiado, ¿ya? Igual que el control C, control V, ¿ya? Ahora, si solamente lo queremos mover, solo seleccionamos comando move. Tenemos que tener acá copy sin check acá. Simplemente tomamos un punto de referencia y lo movemos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hay muchas otras herramientas. Yo creo que no vale la pena irnos a verlas todas. Por ejemplo, están las herramientas Array, un poco más complejas, pero que podemos también crear un objeto, crear arrays de todos esos objetos. Por ejemplo, pues, ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo con esto. Y el array más simple es este, ¿ya? Luego seleccionamos el objeto que queremos hacer array, ¿ya? Es decir, creamos múltiples copias en diferentes filas y en columnas, ese es array, ¿ya? Hacemos clic en array y nos muestra este panel en el cual podemos nosotros escoger el número de elementos que queremos en las coordenadas tanto x, y o en z, y la distancia de intervalos entre los objetos. Por ejemplo, si queremos o que vamos a crear 3 objetos en el vector zx, otros 3 en el vector y vamos a hacer un distanciamiento a unas cosas así como 10 metros en un sentido y un distanciamiento entre objetos, digamos, también a 10. En el otro sentido, no, me equivoqué. Acá simplemente hay que escoger solo la que corresponde al vector X. 1000, ¿no es cierto? En este caso, 10 metros en el vector X y en el vector Y, porque estamos haciendo una copia de array en dirección Y, también acá, 10, 1000 centímetros. Y ahí damos una ¿qué? Y ahí creo un array. ¿Se alcanza a ver o no? Ahí está. Ahora, si este array no nos gusta, digamos, podemos cambiar su configuración simplemente haciendo doble clic. No doble clic, sino que seleccionando array y podemos cambiar en las propiedades acá, en data. Aquí están las opciones intervalos y números. Por ejemplo, podemos aumentar el número de objetos o incrementar el valor. Por ejemplo, en este caso, intervalo en la dirección X, vamos a poner 2. Y en la dirección Y, vamos a poner acá 3. Y no muestra nada porque nuevamente hay que hacer refresh. Acá, recompute. Ahí lo ha separado. Podemos configurar, digamos, array o podemos aumentar también el número de objetos
en repetición. El número de objetos en dirección X, vamos a cambiarlo a 5. Si se fijan, hay un botoncito, una pequeña muesca ahí, que se ve una marquita al lado del icono de array. Eso quiere decir que requiere recomputar. Hacemos clic en recomputar y nos despliega ahora 5 objetos en la dirección X, 3 en dirección Y. Y podemos hacer en este caso un array regular. Ahora, este array se ve como un solo objeto aquí, pero este lo podemos romper, creo, si más no recuerdo. A ver, no me acuerdo muy bien si hacemos downgrade y podemos convertir esto en múltiples objetos. A ver, déjame ver si creo que si hacemos downgrade shell, downgrade, sí, ahí está. Ahí tenemos diferentes objetos. Haciendo downgrade, ya hemos roto el array y ahora tenemos objetos independientes. Y estos objetos independientes podemos convertirlos en polilíneas si queremos. Por ejemplo, podemos coger este